Hola, este video tiene que ver con bases de datos de documentos. Lo primero que les quiero tratar de contar o hacer ver un poquito más con detalle es esta idea de que las bases de datos de documentos en realidad me sirven como un caché. No es un buen repositorio para tener los datos con los que yo trabajo día a día. Si yo fuera un banco, por ejemplo, no me gustaría tener las bases de datos de las cuentas de mis clientes como documento. Pero sí a veces puede ser importante guardar bases de datos de documentos cuando ya tengo datos que ya están procesados. Entonces, un ejemplo bien cortito. Imagínense entonces cómo funciona esto un poco. Yo sé que les dije que no iba a hablar de SQL, pero igual hay un poquito de SQL, pero es un poco nada más. Yo tengo mi base de datos de curso, tengo mi base de datos de estudiantes y esta base de datos, ¿cierto? Para normalizar es como esta idea donde bueno, acá el estudiante toma este curso en tal semestre y en tal sección o algo así. Entonces, de estas tres tablas, si yo hago una consulta de SQL, ¿cierto? Select nombre, from student y nombre curso, from courses y etcétera, etcétera, yo voy a llegar a poder tomar esta información. Entonces, mira, saque en el curso de base de datos, el 2020, semestre uno, la sección uno, están estos tres estudiantes enrolados en base de datos. Cada vez que yo necesite la información de los estudiantes en base de datos, yo voy a tener que volver a hacer esta consulta de SQL. Sin embargo, esta información no cambia mucho. Se prepara una vez al semestre, al final, cuando se cierra la lista de cursos y después se cambia es porque hay gente em, que retira el curso con algún permiso especial, porque de hecho las bases de datos sección uno ni siquiera se puede votar. Entonces esto no va a cambiar mucho, no tiene mucho sentido estar produciendo este SQL todo el rato. Ahí es donde se ve un poco la magia de las bases de datos de documentos. Yo puedo pasar esto que está acá súper fácil a un JSON. Entonces, cada curso se va a ver así, pues, el curso va a tener un nombre, base de datos, year 2020, sección uno, etcétera, etcétera. Y aquí están los estudiantes que van a hacer un arreglo. Eh, Acá está Alice Cooper con su número de alumno, Bob Dylan con su número de alumno, Charlie García y así, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que estoy ganando con esto? De alguna manera tengo como un repositorio intermedio que me está sirviendo con caché. Y este patrón de base de datos como caché, lo vemos harto. Lo vemos en Twitter, donde hartas de las bases de datos con las que Twitter trabaja terminan siendo bases de datos de documentos. Lo vemos en Facebook también se están sacando, la base de datos de Facebook no es la base de datos con la que trabajan, no son JSONs, pero también usan base de datos JSONs porque les permiten ir visualizando cosas de manera más rápida y suma y sigue, en el fondo, con muchas aplicaciones. Esto tiene la ventaja que si yo quiero llevar esto a una página web, la cantidad de accesos al disco que voy a tener que hacer por curso realmente es uno. Yo lo único que tengo que hacer es ir a buscar, que probablemente va a estar indexado también, voy a ir a buscar el curso que se llama base de datos y año 2020, lo voy a ir a buscar una vez, saco toda la información y esa información después yo la despliego en la página web. Sacar la información de una lista de documentos, ustedes saben, es mucho más barato que empezar a hacer joins entre distintas tablas que pueden ser muy grandes. Entonces, como una forma de ahorrarme el trabajo, cuando yo tengo mucha demanda por tráfico, piensen en Twitter, piensen en Facebook, hace sentido tener de alguna manera como esta vista en una base de datos de documentos que me va a dar un formato bastante más amigable para convertirlo en una página web que tener que estar pidiendo la información en SQL como ustedes lo están haciendo ahora en el proyecto, todo el rato. En escenarios donde yo sé que la información está cambiando todo el rato, como por ejemplo el saldo de su cuenta, no hace tanto sentido eh, tener una base de documentos y más encima el saldo de la cuenta es numérico, entonces tampoco uno gana mucho con esta estructura. Pero cuando uno habla de personas, de cursos, habla como de estructura jerárquica que yo puedo sacar con SQL a partir de joins, este esquema es finalmente lo que se está usando hoy en día en la industria. Ahora, dado que este es uno de los grandes usos para esta base de datos,
hay algunas cosas que las bases de datos no van a poder hacer. No están los lenguajes de consulta de JSON, por ejemplo, las funciones find o aggregate que ustedes van a ver en MongoDB, no están preparadas para hacer joins entre mismos documentos. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense por alguna razón que ustedes quisieran saber todos los estudiantes que están tomando base de datos y lógica para la computación al mismo tiempo. Son los pobres alumnos que tienen que escucharme los martes y los miércoles de este semestre. Entonces, la manera de hacer eso, ¿cierto? Uno tiene que hacer un join entre la lista de estudiantes de base de datos y la lista de estudiantes de lógica. En este caso, David es el único. Si es que a esto a ustedes les interesa ir haciendo, entonces una base de datos de documentos no es una buena aplicación. Los lenguajes de consulta para base de datos de documentos no están bien preparados para hacer esto. De hecho, si ustedes quisieran enlazar con MongoDB, tendrían que hacer esto, tendrían que hacer el Nested Loop Join, lo tendrían que hacer a mano. Tendrían que realmente meterse acá, ir un estudiante por cada estudiante, ir a buscar al estudiante acá y ir uno por uno nuevamente. Por supuesto que esto podría estar indexado, pero aún así no va a ser muy eficiente. Si ustedes necesitan este tipo de consultas donde están mezclando distintas entidades y haciendo joins, lo que ustedes tienen que tener es esto que está acá. Son tablas, son bases de datos relacionales. Por otro lado, si lo que a ustedes les interesa es un despliegue de la información de una manera bastante más amigable, que fue sacada posiblemente de repositorios, pero que ya ha sido agregada y agrupada, entonces este escenario no se lo van a enfrentar y lo que van a tener que ir haciendo más bien es ir sacando información en cada documento. Bueno, en curso de base de datos saco todos los alumnos y los despliego en la página web. Del curso de lógica para computación saco todos los alumnos y los despliego en la página web. Y así sucesivamente. Entonces, las bases de datos de documentos no están preparadas para ir haciendo muchos joins entre ellas, precisamente porque se pretende que lo que hacen es que almacenan esta información que ya viene procesada, que está en un formato que es más legible por el ser humano y por lo tanto va a ser desplegada luego o como una web, o va a ser interpretada por analistas, o va a ser procesada más por humanos de una u otra manera. Por supuesto que al fin de cuentas uno puede hacer con SQL todo lo que puede hacer con MongoDB y con MongoDB todo lo que puede hacer con SQL, pero esto se trata de cuál es la aplicación precisa para, para el requerimiento preciso que yo tengo y cómo una tecnología u otra me lleva a acelerar o desacelerar ciertos procesos. Entonces la base de datos de documentos es súper buena para esta idea de cuando yo tengo información que es un poco estática y la tengo que ir desplegando en webs con mucho tráfico, es una muy buena solución. Lo último que les voy a comentar sobre base de datos de documentos es que la parte de recuperación de fallas se vuelve un poco más interesante. No tenemos el espacio para tocar todo eso en el curso, pero solo le vamos a explicar un poco cuáles son las opciones. Entonces, claro, las bases de datos de documentos también están pensadas para un entorno distribuido, entonces donde yo voy a tener documentos distribuidos en distintos computadores. Como los servidores fallan, es posible que yo tenga el mismo documento. Si aquí está, por ejemplo, David, es posible que esté, por ejemplo, en dos lados. No van a estar en todos, por supuesto, eso no tendría sentido, pero es probable que yo vaya replicando y tenga tengo un cierto porcentaje de documentos que estoy metiendo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora yo quiero ejecutar un update en estos documentos, ¿cierto? Y ustedes más o menos saben que para que la recuperación de fallas funcione, lo que yo voy haciendo es que voy haciendo operaciones entre logs y discos. Ahí depende de cómo ustedes quieren hacer la recuperación de fallas, si es que primero van al log y después al disco o al revés, pero hay que ir haciendo un juego entre el log y el disco. Entonces vamos a imaginar nosotros, simplemente para hacer la exposición más fácil, el escenario donde yo voy escribiendo en el log y cuando ya la transacción se comitea, entonces ahí va a estar en el disco. Como yo estoy en un entorno distribuido, si yo mando una información de update a cada uno de estos computadores, estos computadores me van dando distintos OKs. Entonces, este nodo que está acá de mi sistema distribuido me va a decir, mira, perfecto, ya lo escribí en el log. Y después me va a decir, perfecto, ya lo escribí en el disco.
y todos me van a ir mandando esas cosas. Entonces, por supuesto que lo que yo podría hacer es que yo podría simplemente esperar a que todo esté escrito en el disco y recién ahí liberar la base de datos de nuevo para que se use ese recurso. Antes no lo puedo usar porque le estoy haciendo un update. O yo podría esperar a que esto esté escrito en todos los logs y después yo podría liberar. Esto tiene un poco un problema. Si ustedes imaginan que la cantidad de repositorios que yo voy a tener es grande, la cantidad de documentos que yo voy a tener es grande, ¿ya? Cada una de estas cosas tiene miles de documentos hacia abajo, y los documentos que yo voy a tocar con mi update es chiquitito, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están en Twitter y le hacen follow a un tweet, lo único que están tocando es el documento particular de ese tweet. Es un pedacito muy, muy, muy minúsculo de la base de datos. ¿Qué sentido tiene esperar a que todas las bases de datos nos den el OK para liberar la base de datos? Acuérdense que toda esta cuestión funciona con logs, ¿cierto? Si yo estoy haciendo write en estos documentos, yo no voy a liberar la base de datos para que la consulte nadie más. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar a que todos los shares distribuidos me devuelvan estos OKs? Una cosa que es bastante frecuente y funciona en las bases de datos distribuidas, si ustedes ven la documentación, por ejemplo, de MongoDB, es que uno puede contar con un log acá. Y lo que uno hace es que uno hace una tercera etapa donde realmente primero que yo voy a hacer es que yo voy a escribir las operaciones aquí en este log. Y internamente las operaciones se van a ir encargando de propagar hacia los otros computadores. El recurso se va a liberar una vez que yo efectivamente sepa que esto ya está escrito en el log y en el disco, pero en el log y el disco de este como procesador global. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras el resto de los procesos van agarrando estas bases de datos, hay un servicio independiente que se va a ir encargando de hacer la actualización local en cada uno de los distribuidores, de los sistemas, de los shares distribuidos. Entonces podría pasar, por ejemplo, en algún instante de tiempo que estos dos o estos tres shares ya tienen el update y el resto no tiene el update. Ahora, si se acuerdan, David Bowie está acá y está acá. Si yo tengo un usuario que está más cerca de este procesador y consulta por David Bowie, me va a mandar a este nodo. Si yo tengo un usuario que está más cerca de este otro computador y pregunta por David Bowie, me va a mandar a este nodo. En este minuto la información es inconsistente. Podría ser que estos dos usuarios vieran algo inconsistente, porque acá ya se actualizó este documento y acá no. Ahora, como tenemos este proceso, lo que va a pasar es que en algunos segundos después, generalmente, o en algún tiempo después, este proceso va a mandar la instrucción de actualizar acá y yo voy a terminar de actualizar todo esto. Y finalmente ahora estos dos usuarios van a ver la misma información de David Bowie. Esto se conoce como consistencia eventual. Las bases de datos de documentos, para acelerar, no proveen consistencia inmediata, porque puede pasar esto, que hayan dos usuarios que están consultando recursos donde uno ya se está actualizando y el otro todavía no se actualiza. Pero eventualmente ambos usuarios van a ver lo mismo. Eso es lo que se conoce como consistencia eventual.